Soy la venganza, soy la noche. Yo soy Batman. Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues estoy aquí, bueno, como esta semana ha sido el día del libro, pues quiero aprovechar un poco para enseñaros algunos cómics de Batman que tengo. Bueno, os voy a enseñar unos cuantos, bastantes me refiero, o sea, prácticamente la mayoría de cómics que tengo de Batman. Tengo algunos más por ahí, pero tampoco quiero enseñarlos para no hacer el vídeo excesivamente largo. Así que bueno, vamos a empezar por estos de aquí que tengo, que son, bueno, una pequeña colección de cómics, que son 4, que recopilan, por así decirlo, pues algunas aventuras de Batman bueno, de la época de la serie animada, ¿no? Cuando se renovó aquella serie animada como las nuevas aventuras de Batman, o sea, ya veis este estilo de dibujo, ¿cuál es? Y nada, pues el dibujo es un poco así, de este estilo. Están bastante bien, son aventurillas que, bueno, en algunos casos conectan entre sí. Por ejemplo, en este cómic, pues bueno, sí que hay, en el primero sí que hay algunas historietas que conectan entre sí y le dan como una especie de comienzo y una especie de final medio semiabierto a esta historia, aunque sí que tiene algunas historias por ahí por el medio que son, pues eso, que no conectan con nada, por así decirlo. Y luego tenemos aquí, bueno, tienen todos el mismo estilo de dibujo, o sea que esto es así. Y nada, pues este también tiene otra pequeña historieta. A ver, al final todos tienen su pequeña historia y luego tienen capítulos más sueltos, ¿no? Y un poco más desatados de esta continuidad, que realmente, a ver, estos están numerados como 1, 2, 3 y 4. Por cierto, este es el de Amor Loco, que es la primera aparición de Harley Quinn en los cómics, que venía obviamente pues de esta serie animada, ¿no? Que es donde había aparecido primero el personaje. Y pues nada, tenemos aquí estas historietas que, a pesar de que, ya digo, llevan los números 1, 2, 3 o 4, se pueden leer en cualquier orden y no importa. O sea, yo entiendo que los han puesto así porque siguen la continuidad en la que se estuvieron sacando estos cómics, pero nada más. Los voy a dejar por ahí, luego ya los colocaré. Vale, vamos con otro cuarteto, son estos de aquí, estos cómics, que son, bueno, unos mangas que se titulan Batman y la Liga de la Justicia. Estos ya los he enseñado en alguna otra ocasión. Bueno, yo ya os digo que la mayoría de estos cómics que vais a ver aquí ya están descatalogados porque son de la anterior editorial o de editoriales anteriores, que ya no publican nada de Batman. Y ahora mismo la que tiene los derechos de publicación de historias de DC en España pues es Panini Comics, ¿no? Y nada, aquí tenemos pues estas 4 historietas de Batman que recientemente, bueno, antes de cerrar ECC, sacaron como una especie de recopilación en un solo tomo de todo esto. Y nada, pues si todavía queda algún libro de CC en vuestra tienda de cómics de confianza, pues igual allí lo podéis encontrar. Y bueno, el estilo de dibujo pues ya veis cuál es, ¿no? El típico de manga, típico estilo de dibujo así, ¿no? En este estilo. Y la verdad es que estos 4 forman una historia completa, que es de un chico pues que viaja a Gotham, un chico japonés, buscando un poco pues indagar en el pasado de sus padres, de lo que les había pasado a sus padres, que creo que estaban muertos, o por lo menos uno de ellos, no recuerdo bien ahora mismo porque lo leí hace bastante. Y se meten en una trama pues en la que, bueno, el chaval descubre también que tiene una especie de habilidad, alguna especie de poder, ¿no? Y se une también a la Liga de la Justicia pues a hacer frente a una amenaza, ¿no? Un poco con la ayuda de Batman. Y mientras van haciendo frente a esa amenaza pues va descubriendo el chico cosas de su pasado. Así que los dejamos por aquí. Y luego vamos con otro cuarteto. Hoy, bueno, no son todo cuartetos, pero aquí tenemos estos 4 libros, que estos también ya los he enseñado alguna vez, que son los primeros cómics de Batman. Este sería el 1, que no tenía número porque lo sacó otra editorial, y luego sacaron el segundo,
al tiempo, y después, como DC cambió de manos, cambió de norma editorial a Planeta, pues sacaron estos dos, ¿no?, que tenemos aquí, que son un poco la continuación de estos dos primeros, ¿eh? Ya veis que el diseño es un poco diferente, pero vamos, lo que es el cómic en sí, pues es más o menos lo mismo. Y se titulaban así, Los archivos de Batman, ¿eh? Y ahora pues os voy a enseñar un poquito. Este también lo he enseñado en algún otro vídeo, que son los primeros cómics de Batman, o sea, desde el Detective Comics número 27, el famoso primer cómic de Batman, en el que se enfrentaba a este complot que había con una empresa de productos químicos o algo así. Y luego pues tiene también la primera aparición de Robin aquí, justo lo he abierto en la, en la página adecuada. Bueno, ya veis que las páginas están un poco sueltas, un poco bastante diría yo, porque este libro es bastante viejo, es de 2004 y bueno, pues la encuadernación por aquel entonces era un poco mala. Además el papel no es como el de los cómics más actuales, sino que es el papel antiguo, por así decirlo, el papel con el que se hacían los cómics antiguamente, que era un papel de peor calidad. Y bueno, pues ahí lo tenemos, este cómic, y bueno, el estilo de dibujo pues es el que había en los años 40 y toda esa época, ¿no? Que sí que es verdad que de los primeros cómics a los que vienen después, mira, este es el origen de Batman, que venía aquí explicado, y aquí lo veis, ¿no? Y bueno, pues ya veis que el estilo de dibujo pues era como muy rudimentario, porque eran 1939 cuando salieron los primeros cómics de Batman, y bueno, pues ahí lo tenemos. Y luego nada, pues conforme vas leyendo estos, vas viendo cómo evolucionaba lo que es el estilo de dibujo. Bueno, aquí el papel pues sí que es verdad que es de mejor calidad, y nada, pues aquí veis un poco cómo fue evolucionando más o menos el estilo de dibujo desde los primeros cómics hasta los más recientes, ¿no? Y aquí pues bueno, tenemos también pues eso, que ponían como las diferentes portadas, y bueno, pues había aquí también un montón de capítulos. Sí que es verdad que los primeros cómics más o menos no seguían ninguna continuidad, quitando, bueno, algún cómic que igual te presentaba a un villano en un primer número y luego, yo qué sé, 10 o 20 números más tarde pues te lo volvías a encontrar y era como que ya Batman y ese villano ya habían tenido algún que otro encuentro, pero nada más, o sea, eso era la única continuidad, por así decirlo, que se respetaba, ¿no? Y por ejemplo, que si en el número tal aparecía Robin por primera vez, a partir de ese número ya en todos los cómics aparecía Robin acompañando a Batman, ¿no? Cosa que es bastante lógica. Y luego tenemos por aquí estos dos. No me pillé toda esta saga realmente, porque bueno, esta saga tenía como varios cómics, varios números, y esta es pues la del Tribunal de los Búhos, que es una historia bastante conocida. Y la verdad, pues eso, que es un cómic, bueno, ya veis el estilo de dibujo, que es mucho más actual, y las viñetas también, pues están colocadas de forma muy diferente, o sea, ya veis la diferencia que hay entre un cómic como el que os he enseñado antes, de los años 40, ¿no?, a un cómic de la más actual. Y bueno, pues aquí también en este otro, que es el de la muerte de la familia, no confundir con Una muerte en la familia, ¿eh? Y este de la muerte de la familia, pues bueno, que es básicamente que el Joker lo que quería pues era cargarse a toda la familia de Batman, ¿no? A cargarse a Alfred, a Robin y a toda esa gente. Y nada, pues el estilo de dibujo, bueno, es bastante parecido también. También es un cómic que me gusta, la verdad. Y el del Tribunal de los Búhos, para quien no sepa de qué va, pues bueno, es básicamente Bruce Wayne y Batman investigando esta sociedad secreta que llevaba años operando en Gotham y de la que Batman no sabía su existencia, que es el Tribunal de los Búhos, básicamente. Ahora vamos a pasar a este, que bueno, este es de cuando salió la película del Caballero Oscuro. Bueno, no, esta es de cuando salió el de La Leyenda Renace, la película del Caballero Oscuro de La Leyenda Renace.
Y lo que hicieron fue aquí en esta novela pues recopilar un poco la historia de Batman Begins y de la película del Caballero Oscuro, y aquí al final pues bueno, te metían algunas imágenes, ¿no? Era bastante típico que cuando sacaban una nueva película de superhéroes pues te sacaban también una especie de mini novela de la película, o si era una saga pues igual te sacaban una novela recopilatoria de todo lo anterior para que fueras, por así decirlo, preparado a ver la película al cine, ¿no? La siguiente película. Y aquí tenemos pues eso de... esto aquí en este caso se resumían Batman Begins y El Caballero Oscuro, y luego pues íbamos a La Leyenda Renace, que era la que estaba en los cines, ¿no? Que es la que no viene aquí por eso, por ese motivo, porque querían que te leyeras la novela o vieras las dos películas para entender mucho mejor la película que estaba en los cines. Y aquí en esta novela, pues bueno, te lo resumía yo creo que bastante bien, la verdad. Y aquí tenemos uno de mis favoritos. Este lo pillé de segunda mano en Wallapop, porque no lo pillé realmente en ningún sitio que... O sea, no lo encontraba, quería decir, y me hubiera gustado que lo hubiera encontrado, ¿no? Pero en castellano y tal. Pero bueno, como no lo encontré, pues lo encontré en inglés. Y nada, pues bueno, ya veis que es básicamente el libro de arte con algunas notas de la película de Batman v Superman, ¿no? Aquí tenemos pues eso, un montón de imágenes de la película, storyboards, los trajes que llevaban Batman y Superman, ¿no? Aquí veis por ejemplo el traje de Batman, modelos 3D que tenían hechos, y se ven aquí pues eso, un montón de cosas, ¿no? Cómo diseñaban el traje, con un montón de notas de edición y tal, y es un libro al que le tengo bastante cariño, la verdad, porque Batman v Superman pues es una de mis películas favoritas, y Zack Snyder pienso que hizo un gran trabajo, pero bueno, ese es otro tema ya. También tengo aquí el manual de la película del Caballero Oscuro, bueno, manual del Caballero Oscuro, que realmente es una especie de libro de arte también de las 3 películas de la saga del Caballero Oscuro, ¿no? La trilogía del Caballero Oscuro, y viene pues aquí con expedientes de la policía, viene incluso con pegatinas, viene aquí con bueno, ves también algunos diseños de la película. Te trae aquí un sobrecito con, por ejemplo, con algunas cosas. Creo que venía aquí, por ejemplo, un mapa de la Batcueva. Luego tenía por ahí también un mapa de Gotham. Este ya lo he enseñado, creo que en algún otro vídeo con más detalle, así que tampoco me voy a detener mucho, pero es básicamente eso, ¿no? Y luego viene por aquí, pues eso, con algunas notas. Mira, por ejemplo, aquí viene un perfil psicológico de el personaje del espantapájaros que sale en estas películas, ¿no? En las 3. También viene pues un perfil psicológico del Joker aquí. Gran Joker este también. Y bueno, tenemos aquí la moto de Catwoman, un poco cómo vestía la actriz y tal. Un poco pues todo en general, ¿no? También analiza en detalle el Batmóvil, ese tipo de cosas. O sea, es un libro bastante completo, la verdad. Tengo también este cómic de Batman en 3D, que es básicamente pues eso, un cómic que te venía con las gafas, que se me han caído por cierto, y te pones las gafas y bueno, pues ves las imágenes en 3D y la verdad el efecto no está nada mal. Bueno, me voy a quitar esto, pero eso, viene aquí con sus gafitas y luego abres el cómic y bueno, pues es básicamente un cómic con el que tú te pones tus gafas 3D y lo puedes leer y lo puedes ver y ves así las imágenes como en relieve. Está bien, está entretenidillo. Son historias que no conectan entre sí, o sea, son historias independientes de Batman que puedes leer y puedes disfrutar en 3D. Y otro de mis favoritos es la adaptación a cómic de la película Batman, la máscara del fantasma, una de las mejores películas de animación de Batman, sin duda. Y pues bueno, aquí tenemos el cómic que salió bastantes años después, por lo menos aquí en España. Creo que no salió hasta hace unos poquitos años, o por lo menos que yo sepa. Y pues bueno, ya veis el estilo de dibujo, que es muy tipo al estilo de la película, que era el estilo de la serie animada de los 90,
Y nada, pues eso, tenemos ahí toda la historia de la película. Yo recomiendo que os veáis la película. No sé en qué plataforma la encontraréis, pero creo que está en YouTube y que la podéis alquilar por unos eurillos y seguramente pues sea una película que os guste, porque es una gran película de animación de Batman y gustaría a adultos y a niños por igual, creo yo, vamos. No tengo ninguna duda. Luego pasamos a este cómic de La resurrección de Ra's al Ghul, que es también otro cómic que me gusta bastante. Ya veis el estilo de dibujo, que también es relativamente moderno. Y en este, pues bueno, aparece Damian Wayne, aparece Nightwing también, y tienen ahí una trama con Ra's al Ghul bastante entretenida, que resulta, pues bueno, que Batman creía que Ra's al Ghul estaba muerto, pero resultaba que no, y tienen que descubrir un poco, pues, cómo es que ha vuelto a la vida, ¿no? Y cómo es que Ra's al Ghul, pues, está relacionado a Bruce Wayne. O sea, cómo Ra's al Ghul, Damian Wayne y Bruce Wayne, eso es lo que quería decir, están relacionados, ¿no? Y en esta historia pues se explica un poco. Luego tenemos aquí también el cómic de la boda, de Batman y Catwoman, y es un cómic que a mí me gusta bastante. Bueno, el estilo de dibujo pues es bastante modernillo, no es demasiado antiguo este cómic, o sea, tiene pocos años, la verdad. Es bastante reciente. Y luego, pues bueno, una cosa que me gusta mucho es que tiene varias referencias por aquí a las películas de Batman de Zack Snyder. Bueno, de Batman, no, del DCU me refiero, de Zack Snyder. Por ejemplo, aquí pues tenemos a Batman y Catwoman en el desierto, ¿no? Y Batman tiene esta gabardina y este atuendo, este look, ¿no? Que tiene en la película de Batman v Superman y en esa parte más posapocalíptica de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y bueno, aquí vemos el traje con más detalle, ¿no? Aquí se ve un poco más lo que es el traje. Y luego, pues bueno, también hace por ahí una referencia, a ver si la encuentro. Vale, esta escena. Que aquí tenemos, bueno, se supone que en cierto momento de la historia Superman y Batman intercambian sus ropas, ¿no? Y Superman le está explicando a Bruce Wayne pues que la S de su, bueno, el símbolo de la S, ¿no? El símbolo de la casa de él significa esperanza. Y pues bueno, eso es una clara referencia a Zack Snyder, ¿no? A la película de Batman v Superman, no, perdón, a la del Hombre de Acero, donde Superman le dice a Lois que la S significa esperanza. Y nada, pues eso, ahí tenemos las dos referencias al universo de Zack Snyder en este cómic, que está escrito por Tom King, que es uno de los guionistas que tenemos actualmente en las películas de DC también. Esperemos que le vaya bien como guionista en DC, y yo creo que puede escribir buenas historias, a ver si James Gunn le deja, que eso ya es otro tema. Esta historia también es muy mítica, la del Batman que ríe, también es una historia bastante reciente, lo que pasa que esta está atada un poco a la continuidad de DC, y si no conoces mucho de la continuidad de DC pues te vas a perder un poco bastante, porque está atada al tema del multiverso oscuro y todas esas cosas que, bueno, si tú no conoces de qué va ese rollo pues te vas a perder un poquito o bastante. Es como si te pones a leer Flashpoint sin saber nada o prácticamente nada del universo DC. Pues no te vas a enterar de muchas cosas, ¿no? Y te va a parecer un poco caótico. Pues esto es prácticamente lo mismo. El cómic de Batman Caballero Blanco. Aquí en este cómic se invierten los papeles. El Joker se supone que es el bueno de la historia y Batman se supone que es el malo. Y pues bueno, tenemos aquí los papeles un poco invertidos, donde tenemos a un Joker que es completamente cuerdo y quiere, bueno, acabar con Batman, porque se supone que es el que está mal de la cabeza, el que está loco, y la ciudad pues apoya al Joker. Por cierto, sí, tenemos aquí el... no me acordaba que tenemos aquí el Batmóvil de la saga de Nolan.
bastante curioso. Bueno, este tipo de referencias son bastante típicas en los cómics de Batman, que a veces los autores pues les apetece dibujar coches de otras películas, ¿no? Este cómic también es una ida de olla bastante curiosa, el All Star Batman, y pues bueno, es un cómic que está escrito por Frank Miller y está dibujado por Jim Lee. El guión es brutal, sinceramente, aunque el cómic es bastante ida de olla, porque retrata a Batman un poco como un loco y que hace cosas así un poco raras, como comer ratas y ese tipo de cosas, y reírse mientras le está dando una paliza a un criminal y en los diálogos parece, bueno, se da a entender como que disfruta con ello. Y bueno, pues es una historia bastante rara, ¿no? Luego tenemos por ahí también a Batman, pues que se lleva a Dick Grayson según han matado a sus padres y parece casi como que lo secuestra, ¿eh? Y bueno, pues la verdad es que se mete bastante en la cabeza de los personajes y a veces incluso se pasa un poco de la raya, en el sentido de que pone a los personajes pues como demasiado locos en algunos momentos, ¿eh? Tenemos por ahí, por ejemplo, a Wonder Woman, que llama a un hombre normal de la calle banco de esperma, o sea, ese es el nivel de cosas que hay por aquí. O tenemos también al Joker violando a una mujer y quedándose tan tranquilo, o sea, atreverse a hacer eso en un cómic, pues tiene su, ¿cómo decirlo? Tiene su valor, ¿no? O sea, a ver, no digo que esté bien dibujar estas cosas en un cómic, pero me refiero que hay que atreverse, hay que tener pelotas para hacerlo, ¿no? Y este Frank Miller se atrevió a hacer estas cosas. Y luego también tiene una página que es bastante brutal a nivel de dibujo, que es una página que son 4 páginas. Ahora cuando os la enseñe, cuando la encuentre, os la enseñaré y ya veréis, que es básicamente pues la Batcueva, una especie de plano horizontal, toda la Batcueva, donde se ven los vehículos y un poco el aspecto de la Batcueva, ¿no? Vale, pues esta es la página. Aquí veis esta página que parece que está en negro, pero la vas abriendo y tienes aquí la Batcueva. Y aquí se ve, o sea, vamos a hacer como el paseillo, ¿no? Así, ahí está, para que lo veáis. Ahí se ven también un montón de trajes que tiene Batman, ¿no? Aquí se pueden ver un montón de trajes ahí de diferentes culturas, ¿no? Y yo entiendo que, bueno, que esos trajes son de los que cogió un poco referencias para hacerse su traje de Batman, entiendo yo. Y bueno, pues aquí tenemos este cómic que está bastante entretenido. Tenemos también otro cómic que no necesita presentación y es Batman Silencio, uno de los mejores cómics de Batman que se han escrito, es mi favorito de hecho. Estoy deseando leer Silencio 2, que es lo que se está escribiendo ahora mismo. Y nada, pues la historia, bueno, trata sobre Bruce Wayne, que tenía un amigo que se llamaba Thomas Elliot en el pasado, y te va contando un poco pues cómo era su relación de amistad con este amigo, ¿no? Con Thomas Elliot. Y luego tenemos también en el presente al villano de esta historia, que es Silencio, y es el que ha juntado a varios villanos de Batman, este villano Silencio, y quiere intentar pues, ¿cómo decirlo? Derrotar a Batman a través de sus villanos sin terminar de mostrarse del todo. Y luego, pues conforme va pasando la historia, pues se van viendo partes de la historia de Batman, del pasado de Batman, ¿no? Y el dibujo, por cierto, pues es de Jim Lee, que es el mismo que dibujó All Star Batman también. Y bueno, pues ya veis, el estilo de dibujo es una pasada. A mí Jim Lee me encanta como dibujante, o sea, ojalá todos los cómics de Batman estuvieran dibujados por Jim Lee, porque el estilo de dibujo que tiene me encanta. Aunque bueno, luego también hay otros dibujantes que me gustan mucho, ¿eh? Por ejemplo, el estilo de dibujo que tiene el Absolute Batman, que está publicándose actualmente, también me gusta. Y aquí tenemos otro cómic que no necesita presentación, Batman la broma asesina, que tiene su película animada, ¿eh?
Y pues nada, aquí tenemos lo que es el cómic. Bueno, el estilo de dibujo también me gusta mucho, la verdad, el estilo que le dio Brian Boland, y Alan Moore era el que escribía, si no me equivoco. Y bueno, pues muchos ya sabréis de qué va, ¿no? El Joker deja paralítica a Bárbara Gordon y luego secuestra a su padre para intentar volverle loco. Y esa es la historia, ¿no? Así que eso, y luego pues Batman se enfrenta al Joker y pues el Joker en ciertos momentos pone a Batman al límite. Lo que quiere básicamente el Joker es que rompa su regla de no matar. Tenemos aquí también la adaptación en cómic de la película Batman Begins. Aquí veis la contraportada también. Y bueno, pues el estilo de dibujo es tal que así, ¿eh? Ya veis que está bien, o sea, la historia te resume bastante bien la historia de la película, aunque se deja quizá algunos detalles que si no te has visto la película, pues no entiendes del todo algunas cosas de esta historia, ¿no? O sea, sí que es verdad que se deja algunos detalles relevantes de la película que complican el hecho de que puedas entender la trama leyendo solo el cómic sin haber visto la película. Y luego, pues si te has visto la película y te has leído el cómic, pues bueno, tienes una mejor comprensión de toda la historia en general, porque hay pequeños detallitos muy pequeños que se ven en este cómic y que no están en la película, pero básicamente lo más completo es la película, ¿no? Más completo que este cómic por lo menos. Otra historia muy clásica de Batman es Gotham a luz de gas, que es básicamente pues una historia de Batman en la que tiene que capturar a Jack el Destripador, esto en la época de 1800 y por ahí, ¿no? Que era la época en la que estaba Jack el Destripador y es un Batman situado en esa época, ¿no? En la que pues estaba todo el tema de la revolución industrial y todos vestían pues con esos trajes más de época, ¿no? Más de esa época de 1800, que usaban carros de caballos, niebla en las calles, ¿no? Típica imagen de Londres de esos años, ¿no? Que estaban todas las calles pues así con niebla, había carros de caballos y todo eso, ¿no? Y luego pues el estilo de dibujo es un poco, bueno, he puesto una página en blanco y negro, pero el cómic es en color, ¿eh? Y aquí tenemos un poco pues lo que podéis ver, ¿no? Toda la historia ahí. Y este es Gotham a luz de gas, este cómic, que está bastante bien, está entretenido, ¿eh? Y lo recomiendo leer también. Vamos con Batman Tierra 1, Batman Tierra 1, que es un cómic bastante recomendable de leer también, porque toma lo que es el origen de Batman desde otro prisma, y luego el estilo de dibujo pues es bastante bueno. Me gusta bastante el estilo de dibujo que tiene. Además, lo que es la película de The Batman toma unos cuantos elementos que aparecen en este cómic, como la famosa escena de ¿quién eres? Y Batman dice lo de la venganza. Pues esa escena sale aquí en este cómic, que en concreto pasa con el Pingüino, que le pregunta ¿quién eres? Y Batman dice la venganza. Pues esa escena está sacada de aquí. Esa es la escena que veis en la película del matón aquel que le preguntaba a Batman ¿quién eres? Y Batman respondía la venganza y empezaba a golpes con todos, ¿no? Pues bueno, aquí hay algunos detalles de esa película que están sacados de este cómic. Y ya veis que el estilo de dibujo pues es bastante chulo. Y luego lo que es el diseño de Batman, bueno, tiene varios diseños en esta serie y la verdad es que todos los trajes son top. Y tiene, bueno, este cómic tiene el detallito que quisieron hacerlo como un poco más realista, y en vez de ponerle los ojos blancos a Batman, como es habitual, pues le quisieron poner que se le vieran los ojos, ¿no? Para reflejar a través de sus ojos pues algunas emociones, ¿no? En algunas viñetas del cómic. Y a mí pues la verdad es que me parece una decisión cojonuda, sinceramente. Y vamos con esta saga, entre muchas comillas, esta saga de cómics. Realmente lo que es saga como tal serían estos, este iría un poco más aparte. Vamos a ir primero con este lo podéis leer primero, lo podéis leer después, da lo mismo, porque este no sigue ningún tipo de continuidad, o sea, son historias independientes de Batman, y es, pues eso, Caballero Maldito, ¿no? Y esta es
bueno, perteneciente a la saga de Jeff Loeb y Tim Sale, que son el equipo que hacían esta mini saga de cómics. Bueno, ya veis el estilo de dibujo, que es brutal, o sea, a mí me encanta también este estilo de dibujo. Y bueno, pues este es el estilo de dibujo que vais a encontrar más o menos en todo el cómic, en todos estos cómics me refiero, ¿eh? Y luego lo que es la saga en sí, que bueno, es una saga también de la que Matt Reeves, el director de The Batman, ha tomado muchísimas referencias, pues es esta saga, ¿no? La saga de Largo Halloween, Catwoman si vas a Roma y Victoria Oscura, ¿no? Y empezamos por el primero, que es el del Largo Halloween, y obviamente pues la historia del Largo Halloween se llama así porque se va dividiendo como por meses y toma de cada mes una festividad, y en esa festividad pues el asesino mata a alguien, el asesino de esta historia me refiero, y Batman tiene que descubrir quién es ese asesino y descubrir qué relación tiene con la familia Falcone, ¿no? Y aparecen por aquí, pues bueno, algunos personajes de la familia Falcone como Alberto Falcone, que aparece también en la serie del Pingüino, Sofía Falcone, que es bastante relevante también en la serie del Pingüino, y el propio Carmine Falcone, ¿no? Que le tenemos ahí en The Batman. Y pues nada, es una historia súper recomendable, que tiene película, pero sí que es verdad que, bueno, tiene una película que realmente son dos películas, ¿no? Lo que pasa que es el Largo Halloween parte 1 y el Largo Halloween parte 2. Y la película está bien, pero sí que comete algunos errores al final que, digamos, que estropean un poco el significado final de la historia en el cómic. Pero bueno, que están bien también. Y luego, antes de Victoria Oscura, que es la secuela oficial, hay un cómic que, bueno, que es bastante opcional, que es prácticamente como un spin-off, que simplemente lo que hace es añadir un poco más de profundidad y un poco más de lore a toda esta historia, pero es básicamente pues un cómic que puedes prescindir de él, pero bueno, está escrito por los mismos tíos. Luego el estilo de dibujo, pues bueno, también es bastante parecido. Lo que pasa que tiene como otra especie de entintado y otra especie de, no sé cómo decirlo muy bien, ¿no? Como estilo un poco más único que en el caso de los otros cómics. Y es básicamente pues Catwoman viajando por Roma para descubrir un poco algunos secretos de su pasado. Y bueno, pues que son importantes tanto en el Largo Halloween como en Victoria Oscura, ¿no? Por eso relaciona un poco las dos historias y iría un poco entre medias de estas dos. Y luego tenemos el de Victoria Oscura, que es justo la continuación del Largo Halloween, y en este caso, pues bueno, tenemos al asesino en serie, el ahorcado, que también mata en días señalados. Y en cada capítulo pues hay un asesinato y hay una festividad, creo que había, y el asesino pues iba matando a policías corruptos, si mal no recuerdo. Y luego aquí tenemos, bueno, en el cómic que también tiene el mismo estilo de dibujo, también la novedad que traía era que presentaba el origen de Robin y cómo Dick Grayson pues acaba convirtiéndose en el compañero de Batman, ¿no? Y ahí lo tenemos, ahí el propio cómic también. Y luego esta saga del Largo Halloween continuó con otro especial de Halloween que salió bastantes años después, en el que bueno, intentaba continuar un poquito el mismo estilo de historias, con el mismo equipo, Jeff Loeb y Tim Sale. Y luego pues bueno, el estilo de dibujo también es el mismo, y aquí el villano principal pues es el Hombre Calendario, y es una mini historia en la que tenemos a dos caras y tenemos también al Hombre Calendario involucrados. Y luego pues ya veis, el estilo de dibujo es este que tenemos aquí. Tenemos también a Robin para variar, y bueno, es una historia que está entretenida, pero sin más, tampoco es 100% necesario que la leáis. Y esto sería pues esta saga, si se le puede llamar así, de cómics de Jeff Loeb y Tim Sale, de este equipo que juntos pues hicieron un trabajo de la hostia. Y luego, bueno, si al principio del vídeo hablábamos de la serie animada de Batman, pues este cómic también
es un poco heredero de esa serie animada de Batman, y en este se nos explica el origen de Capucha Roja, que es este personaje que, bueno, muchos ya sabréis que es Jason Todd, ¿no? Y aquí, pues bueno, te cuenta un poco la historia de cómo Jason Todd se llegó a convertir en Capucha Roja, y sí que es verdad que la historia me parece un pelín inferior a lo que es la historia oficial del canon de los cómics, de cómo se crea Capucha Roja, pero bueno, es una historia que está bien y analiza, pues bueno, cómo en esta línea temporal de la serie animada murió este Robin, que no lo habíamos visto nunca en la serie animada porque se omite toda esta parte. O sea, si os habéis visto o conocéis la serie animada de Batman de los años 90, muchos sabréis que en los primeros capítulos el Robin que aparecía era Dick Grayson, y luego cuando renovaron lo que es la serie con el nuevo estilo de dibujo, pues pasaron directamente de Dick Grayson a Tim Drake, saltándose a Jason Todd, ¿no? Y aquí pues bueno, sabemos qué es lo que pasó en este universo de la serie animada con Jason Todd y cómo murió y todo. Así que eso, y luego el estilo de dibujo, pues bueno, intenta imitar un poco al estilo de dibujo que tenía la serie animada, ¿no? Aquí tenemos un poco el estilo de dibujo, ¿eh? Y pues ahí está. Y por último, pues tenemos este librito que es Batman, la saga cinematográfica. Y bueno, pues aquí es básicamente lo que son las películas de Batman 1989, Batman Vuelve, Batman Forever y Batman y Robin, pero lo que era el cómic promocional que sacaron cuando se estrenó la película en su momento, ¿no? Y aquí está todo recopilado. Bueno, os voy a enseñar un poco para que veáis el estilo de dibujo de cada serie, ¿no? Bueno, de cada cómic, por así decirlo. Aquí está el de Batman 1989 y luego el estilo de dibujo de Batman Vuelve, que es más o menos parecido. Tenemos aquí el estilo de Batman Forever, el estilo de dibujo, y por último el estilo de dibujo de Batman y Robin. Ahí está. Y esto es pues eso, la saga cinematográfica esta de Batman hecha cómic, ¿eh? Que pasa un poco como con el caso de Batman Begins, que algunos detalles de la película están bastante bien reflejados y te da también un extra de información que no está en la película, pero por otro lado pues sí que es verdad que si solo te lees el cómic y no te ves la película, pues no vas a entender algunas cosas que pasan en el cómic, ¿no? Porque no tienes la película como referencia para entender todo el conjunto global mucho mejor. Y nada, pues no voy a enrollarme más. Este es el vídeo que quería hacer, especial por el Día del Libro, enseñando algunos cómics. No quiero enseñar más, aunque sí que es verdad que tengo más, pero bueno, estos, por lo menos para mí, son los que más me gustan, ¿no? Los más importantes para mí, por así decirlo. Y nada, no voy a alargar más el vídeo, espero que os haya gustado, podéis dejar likes si os apetece, si no os apetece no, y nos veremos en próximos vídeos. Así que hasta la próxima. Adiós.